Ahí va. Regresamos en este rumbo de la mañana y ya estamos listos para conversar con el amigo y hermano Bernardo Castellanos, un especialista en temas eléctricos y que ya nos ha acompañado antes, pero vamos a analizar este tema del alza de la tarifa eléctrica por cuarta vez en un año. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Elvi, y saludos a todo ese fabuloso equipo de jóvenes pujantes que son un orgullo para esta sociedad, jóvenes que dan la batalla día a día Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. y que brindan esperanza de un futuro mejor. Gracias, Bernardo. Es el compromiso. Bernardo, ¿cómo entender este asunto primero? O sea, una alza que se supone que es trimestral debido al pacto eléctrico. Yo pregunto, cuando ese pacto se firmó, Bernardo, no había pandemia, no había guerra y no había los niveles de inflación, tasa de interés, canasta básica disparada. O sea, no había este nivel de convulsión social. No puede, Bernardo, el gobierno agarrar y decir, miren, esa vaina del alza la vamos a parar por un año. No se puede. Mira, el gobierno puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que ese pacto es la excusa para justificar todos estos adefesios de aumento de la tarifa, que son inmorales y abusivas para los que menos pueden y menos tienen. ¿Por qué? Wow. Porque ese pacto que se firmó en el 2021 es el mismo pacto que Antonio Almonte, que Andrés Astacio y el PRM se negaron a firmar en el 2019. Recuerden que el PRM se retiró de la discusión del pacto eléctrico mucho antes del 2019, cuando se elaboró el documento final, y ellos emitieron un documento público donde exigían el cumplimiento de 10 puntos para firmar el pacto eléctrico. Y esos 10 puntos, que el PRM lo pudo haber incluido en la firma del mamotreto que se hizo el año pasado, no lo incluyeron. En consecuencia, el PRM, ni Antonio Almonte, ni Andrés Astacio, aunque se escudan y el superintendente de electricidad, que aunque se escudan en el pacto eléctrico, que lo único del pacto eléctrico que se firmó que ellos honran es el aumento de la tarifa, porque las otras cosas que están firmadas, como reducir las pérdidas de las distribuidoras, reducir los gastos corrientes, eso ellos no lo tocan. Ni han hecho Entonces, nada. ellos se excusan en eso y dicen que la sociedad apoyó ese pacto, pero ¿qué sociedad? Porque el sector social del pacto eléctrico se negó a firmar ese pacto en el 2019 y se negó a firmar el pacto en el 2021. Y todos los sectores que en el 2019 estaban dispuestos a firmar el pacto, lo firmaron en el 2021, comenzando por el PLD, porque la firma de ese pacto reivindica al PLD, porque el PRM le ha firmado el pacto que se negó a firmar en el 2019. Correcto. El único que cambió de posición entre el 19 y el 21 fue Antonio Almonte, Andrés Astacio y el PRM, porque en el 19 se negaron a firmar el pacto y en el 21 lo firman, el mismo, sin cambiarle ni una coma, ni una letra, hasta los cuadros. Ahora, que tiene el pacto. Lo que exigía Antonio Almonte, Andrés Astacio y el PRM en el 2019 como una de las condiciones para firmar el pacto eléctrico. En el punto 8 dice lo siguiente: el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Ellos en ningún momento planteaban en su documento que el aumento de la tarifa estaba sujeto al cambio de los precios de los combustibles. No, la única condición que ellos exigían era que la distribuidora tenían que ajustar su nómina, sus gastos operativos, sus gastos corrientes, a no más del 10% de los ingresos. Y cuando en noviembre de 2024 se decreta la primera alza de la tarifa eléctrica, ¿usted sabe cuánto era los gastos operativos y gastos corrientes de la distribuidora con relación a los ingresos? Un 24%. Excelente. 14 puntos porcentuales por encima de lo que Antonio Monte, Andrés Astacio y el PRM le exigían al gobierno pasado como condición sine qua non para producir un aumento. Ahora, ¿qué representa 14%, 14 puntos porcentuales por encima del 10% máximo que exigían Andrés Astacio, Antonio Almonte y el PRM al gobierno de Danilo Medina para subir la tarifa? Eso representa que las distribuidoras están en la actualidad y en noviembre del año pasado con un gasto corriente anualizado de $200 millones por encima de lo que deberían tener. Entonces, ese gasto corriente en exceso que ellos no han bajado, quiere que sea esta sociedad, los clientes que pagamos la luz, que asumamos ese costo. Pero además,
Ellos quieren que la irresponsabilidad y la negligencia en la compra del carbón de Punta Catalina, que es bueno que ustedes sepan, que los administradores de Punta Catalina, ni Serafín Canario, ni Celso Marrancines, son miembros del comité de licitación, del comité de compra y contratación de la CDE, que es la institución, que es la entidad, que es el organismo que convoca las licitaciones para hacer todas las compras en la CDE, incluyendo el carbón de Punta Catalina. ¿Quién presidía el comité de compra y licitación en el 2021 en la CDE? El ministro de Energía y Minas. ¿Y quién era otro miembro predominante? ¿Cómo? Pero esas son palabras mayores. El ministro de Energía y Minas era quien presidía el comité de compra y contratación de la CDE en el 2021. Sí. Y otro miembro importante de ese comité de compra y contratación era Jorge Reynoso, que es el funcionario del sector eléctrico, el superfuncionario que tiene cinco cargos simultáneos. Bernardo. Por decreto en el Consejo Unificado de la Distribuidora, nombrado por decreto del Comité Técnico de Punta Catalina, director ejecutivo de la CDE, miembro del Comité de Compra y Contratación, y ahora es el presidente del Comité de Compra y Contratación de la CDE, y asistente de Celso Marrancines. A ese comité de compra se le olvidó comprar carbón para Punta Catalina, y en vez de convocar la licitación en enero del 2021, que hubiera permitido comprar carbón, los 2 millones o 1.800.000 toneladas de Punta Catalina por un año, a $70 la tonelada o menos, lo convoca en junio del 2021, cuando ya el carbón estaba a $104. Bernardo. Y ese retraso ha ocasionado que esta sociedad ha tenido que pagar en exceso un precio en el carbón de Punta Catalina de más de $200 millones si se hubiera hecho la licitación en enero del 2021. Entonces, ese exceso de precio que se ha pagado en Punta Catalina, que no es corrupción, significa que eso va a la distribuidora y aumenta su déficit financiero. Entonces, eso tiene que ser la sociedad que lo asuma. Entonces, ¿por qué razón nosotros, los clientes, tenemos que pagar las irresponsabilidades y las negligencias y las improvisaciones de los funcionarios del sector eléctrico? Bernardo. Esa es la discusión. Bernardo, hay quienes han establecido, y más o menos va en la línea de lo que estás planteando también, que siempre ha habido históricamente un problema de cobranzas de las distribuidoras. No han tenido la capacidad de cobrar la energía que sirven. Entonces, el otro día veíamos un intento de privatizar las distribuidoras. Alguien habló de eso. Y ayer yo escuchaba a un amigo decir que lo que están haciendo con estos aumentos de la tarifa es engordar las arcas de la distribuidora para entonces privatizarlas con un margen de cobranza interesante para quienes van a asumirla. ¿Eso es así? Fíjate, el problema de las distribuidoras no es la cobranza, es la facturación. ¿Por qué? Porque las distribuidoras de la energía que facturan cobran el 95 al 99%. Ahora, si usted deja de facturar el 38%, el 36%, usted no puede cobrar. Porque para usted generar deuda en cualquier negocio que venda un producto o un servicio, usted tiene que emitir una factura, porque la factura es lo que registra el pasivo, la deuda. Y si usted no emite esa factura, usted no va a registrar deuda. Entonces, si las distribuidoras facturaran, cobraran, el problema es que las pérdidas de la distribuidora, o sea, energía no facturada y cobrada, han aumentado en este gobierno. Y yo voy a dar 2 cifras de documentos oficiales del gobierno. Yo tengo aquí un informe que se llama Monitor Energético, que lo publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cada 6 meses o anualmente. Y el último corresponde a, creo que abril de este año, y está disponible en la página de internet del ministerio. En ese documento se presenta un cuadro que presenta las pérdidas de energía promedio anual de la distribuidora del 2017 al 2021. Y yo voy a leer para que ustedes vean. En el 2017, las pérdidas promedio eran un 30%. En el 18 bajaron a un 28%. En el 19 bajaron a un 27%. En el 20 subieron a un 33%. Recuerden que fue el año de la pandemia. Recuerden que en el gobierno pasado, cuando se decreta el cierre de la economía, que se da la cuarentena, se emite un decreto que se le prohíbe a la distribuidora cobrar, hacer cortes de energía a los usuarios, a los clientes. Y eso generó una deuda que ha sido imposible cobrar. ¿Por qué? Porque todos los sistemas prepago que tiene la distribuidora
no generan facturas, sino que usted paga por adelantado lo que va a consumir. Y esos sistemas prepago se abrieron, o sea que se le permitió a la gente que consumiera libremente, y al no generar facturas se generó un pasivo que no ha podido cobrar. Entonces, en ese año sube al 33%. Ahora, ¿qué pasó en el 2021 cuando ya es el año de gestión completa de estas nuevas autoridades? Que del 33% que sube a un 34%. O sea, no teniendo el problema de la pandemia, las pérdidas aumentan, pero les voy a dar este dato que todavía es peor. Sucede que según la información publicada en los informes de desempeño del sector eléctrico, las pérdidas totales en diciembre del 2021 de las 3 distribuidoras era 28%. ¿Usted sabe a cuánto se sitúa en marzo del 2022, que es el último dato publicado? En 36%. Subió 8 puntos porcentuales bajo esta gestión. Wow. Entonces, si no facturan, no pueden cobrar. Ahora, ¿por qué sube esa pérdida? Porque sencillamente no han podido comprar contadores y alambres y material gastable para que las distribuidoras operen en el día a día. Y usted busque la denuncia de la gente que solicita un contador nuevo en la distribuidora y no se lo instalan porque no tienen. Pero peor aún, yo le voy a dar un dato que no puedo revelar la fuente porque no estoy autorizado, pero es un hecho real. Sí. En EDESTE, una persona se mudó a un apartamento nuevo, la hija de una persona amiga, y fue a la distribuidora a solicitar el contador. Le dijeron que no había contador, que tenía que esperar y no sabían cuándo se lo podían instalar. Pero además de eso le dijeron que ellos la podían conectar de manera directa. O sea, iba a pagar en base a una tarifa fija no medida, pero que para poder hacer eso ella tenía que comprar los cables de la conexión porque ni siquiera en la distribuidora habían cables. Y tuvo que buscar 8,000 pesos para que la conectara, porque si no, no iba a tener luz. Sí, entonces, hay oyentes que lo han denunciado. Si a usted ahora se le quema el contador en su casa o se le daña por alguna razón, y la distribuidora no se lo pueden cambiar porque no tienen. ¿Y qué es lo que hace? Que un cliente que era un cliente medido, o sea, que su consumo era medido por el contador y usted pagaba en función a su consumo, pasa a ser un cliente no medido, en donde usted paga una tarifa fija, no importa lo que consuma, y por eso es que las pérdidas aumentan. Entonces, en este gobierno, la gestión del sector eléctrico de la distribuidora es sencillamente un desastre. Y quieren que ese desastre lo paguemos nosotros. Wow. Porque esos aumentos lo que están dirigidos es a que los que menos pueden y menos tienen, que son los que consumen 200 kilovatios hora al mes o menos, sean los que carguen con el mayor peso del aumento. Sí, porque las industrias están exentas en el pacto. En este último aumento, sucede que a nivel residencial, los clientes que están de 200 kilovatios de consumo al mes o menos, en el verano, están absorbiendo un aumento acumulado con relación a octubre del año pasado, cuando no había aumento, sí, de un 46 a un 41%. Exacto. Y los clientes comerciales, los pequeños negocios, los colmados, los salones de belleza, que consumen 200 kilos o menos al mes, están absorbiendo un aumento acumulado desde octubre a la fecha entre 50 y 56%. Bernardo. Y esa clientela representa el 75% de los clientes de la distribuidora. Bernardo. Y el objetivo es que ese segmento de menos de 200 kilovatios al final de este periodo de ajuste va a pagar 3 veces la tarifa de lo que pagaba en octubre, porque el objetivo es llevar el margen de intermediación de la distribuidora a 10 centavos de dólar, que es el doble de lo que debería tener una distribuidora como margen de intermediación si fuera gestionada y administrada eficientemente. Bernardo, además, uno entiende. La distribuidora, óigame bien, ya para cerrar esta parte de las estadísticas. ¿Usted sabe cuánto era la empleomanía de la distribuidora en marzo del 2022? 7.594. 19 empleados más que lo que había en diciembre, cuando se supone que deben estar reduciendo empleados y no aumentando. Pero además de eso, ¿cuánto debería tener la distribuidora como empleomanía, según el estudio de tarifa técnica de la empresa chilena INECON del 2016? 1.800, o sea que la distribuidora tiene más de cuatro veces la cantidad de empleados que deberían tener. Entonces, todas esas incapacidades, toda esa pésima gestión, toda esa ineficiencia, todo ese exceso de gasto corriente, ellos lo que quieren que sea la sociedad que pague eso. Ellos no quieren ajustarse y reducir pérdidas ni reducir gasto corriente a la distribuidora. Entonces, así es muy bueno. Bernardo, sabemos que los aumentos que se están haciendo, los 4 que se han producido en los últimos meses, atienden al pacto eléctrico, pero mi inquietud es,
no podía postergarse, porque sabemos que hay un contexto mundial, hay una crisis, hay una situación económica difícil en el mundo entero. Entonces, no podía postergarse esos aumentos, quizás esperar un año más, 2 años más, por la situación que vive el país y el mundo. O el gobierno asumir. El problema es que el pacto eléctrico no es un tema vinculante que los obliga a ellos a hacer nada. No, porque esa es la excusa. Ellos dicen que eso obedece al pacto eléctrico, el cumplimiento del pacto eléctrico. Claro, porque yo lo expliqué al principio. Esa es la excusa, porque ellos firmaron el pacto eléctrico para tener un documento que diga a la sociedad: ustedes me están apoyando en esta subida de tarifa eléctrica. Esto no fue una decisión unilateral. Documentos que ellos opusieron en el 2019, pero ahora les convenía firmarlo para justificar el aumento y lo hacen. Pero el pacto eléctrico manda a reducir la pérdida, el pacto eléctrico manda a reducir los gastos corrientes y ellos no cumplen esa parte. Entonces no me vengan con el cuento de que es el pacto eléctrico, porque sin pacto eléctrico la superintendencia tiene la facultad de subir la tarifa cuando le dé la gana, porque todos los meses la superintendencia hace un ajuste de tarifa y dice que no se sube y asumen un subsidio. Entonces no es el pacto eléctrico, es una decisión de los funcionarios del sector eléctrico, de Antonio Almonte y superintendente de electricidad, Rafael Velasco, de subir eso. Y se escudan en el pacto eléctrico. Es un mamotreto. Bernardo. El mismo Antonio Almonte descalificó el pacto eléctrico. Y yo le voy a leer un artículo que él escribió en el 2019, que publicó en Acento, que dice: un pacto eléctrico ligero que dejará la crisis. Bernardo, igual. antes le voy a leer, le voy a leer porque es bueno que vean las inconsistencias y las incoherencias de los funcionarios que están dirigiendo el sector eléctrico. Dice: a pesar de sus 58 bien escritas páginas y de reflejar un gran esfuerzo profesional de sus autores, en términos prácticos, el documento del pacto eléctrico propuesto por el gobierno, estoy hablando del 2019, el gobierno de Danilo Medina, no plantea solución a los 4 casos principales de la crisis del sector eléctrico dominicano. Ese es el criterio de Antonio Almonte en el 2019 sobre el mamotreto que él firmó en el 2021. Entonces, que no me venga a estar usando como excusa el pacto eléctrico, porque ellos nada más cumplen, ellos nada más implementan del pacto eléctrico lo que les conviene, que es subir tarifa, pero no reducen gasto corriente, no reducen nómina. Que está en el pato. Exacto. También. Bernardo, ahí voy, justamente, porque usted también ha planteado aquí que el actual ministro de Energía y Minas tiene, digamos, presidía, ¿verdad?, el consejo. Entonces yo le pregunto, ahí no hay un choque, digamos, porque tú no puedes ser juez y parte al mismo tiempo. Y si es un tema de voluntad de aplicar el pacto eléctrico en los elementos que corresponden, entonces pudiese entenderse por ahí esa pregunta. Y por otro lado, si el tema de la fluctuación del precio, como ellos han querido plantear, es porque nosotros utilizamos justamente elementos derivados del petróleo que son más caros, ¿por qué no apostar entonces hacia otro tipo de energía? Mira, en el 2020-21, la energía que se inyectó al sistema tenía esta composición. La energía total que se inyectó: 40% carbón, 30% gas natural, 10% petróleo y 20% renovables, divididas 8-10% hidroeléctrica y el resto entre energía solar y energía eólica. ¿Qué pasa? Miren la diferencia entre un funcionario responsable y un funcionario irresponsable. El Ministerio de Energía de Hacienda, que preside Jorge Vicente, viendo es 40% gas natural y 30% carbón, lo dije al revés. Viendo el gran peso que tiene el gas natural en la canasta de generación eléctrica, ¿qué hizo en el 2021? Sacó un seguro de cobertura para el gas natural. ¿En qué consiste ese seguro de cobertura? Que usted determina un precio base del gas natural, que lo fijaron en 3 y pico dólares el millón de BTU. Por encima de ese precio, el seguro cubre el alza. Y se contrató para el 2020 alrededor de 80%, o sea, que todo el monto por encima del umbral que se fijó, 320, 340, el millón de BTU, ese aumento lo cubre el seguro. Entonces ahí se protege y se amortiza el alza. Y en el 2021 eso sigue funcionando. ¿Qué ha representado esa previsión, planificación y la responsabilidad de Jorge Vicente en el Ministerio de Hacienda? Que Hacienda ha recibido entre el 2021 y el 2022, hasta abril, marzo, por ahí, alrededor de 60 millones de dólares de compensación por el alza del gas natural. Eso es previsión, eso es planificación. Ahora, eso afecta el 40%, el 30% que es carbón.
Si no hubiera sido por la responsabilidad de no convocar la licitación de la compra de carbón en enero del 2021, como era la obligación de los funcionarios competentes de ese comité de licitaciones de la CDE, nosotros no hubiéramos sido impactados por el alza, por el precio que vamos a pagar de más de 200 millones de dólares. Entonces, eso hubiera sido una presión menos sobre la distribuidora, y el petróleo nada más tiene una incidencia del 10%, o sea que el aumento hubiera sido marginal. Entonces, todo este aumento que se está experimentando es por la irresponsabilidad y la falta de planificación, y además las pérdidas están aumentando. ¿Qué culpa tiene la sociedad? ¿Qué culpa tiene el petróleo? ¿Qué culpa tiene Putin y Ucrania que las pérdidas aumenten en la distribuidora? ¿Qué culpa tienen ellos de que no hayan convocado las licitaciones a tiempo para comprar los medidores y los cables de la distribuidora? Y hoy las distribuidoras están prácticamente desamparadas sin cables, porque perdieron un año y convocó una licitación que la pudieron convocar en 2 meses. Y ahora sucede que cuando finalmente el año pasado adjudican la licitación en noviembre, en diciembre, parcialmente porque hubo muchas impugnaciones, le agarró la crisis y parece que han tenido problemas de suministro. Entonces, la culpa de Putin, no, la culpa del que no previó, del que no planificó. Entonces, todas esas irresponsabilidades y esas improvisaciones quieren que seamos nosotros que asumamos eso, bajo la excusa de que hay un mamotreto que ellos gestaron en el 2019, que firmaron en el 2021. Así no. Bueno, gracias Bernardo Castellano por estar con nosotros. Ahí está planteado el tema. Y vamos a ver qué termina ocurriendo, porque esta salsa no la aguanta nadie. Aquí hay mucha hipocresía. Y déjeme decirle, en octubre viene otro. En octubre, según las proyecciones, si ellos lo aplican, los que menos pueden y menos tienen van a estar asumiendo un alza cerca del 60%. Y para terminar, le quiero dejar este dato. Miren, en el 2018, el salario promedio anual en la distribuidora, que surge de que usted coge todo lo que paga la distribuidora en un año en salario y lo divide entre la cantidad de empleados. En el 2018 eran $3,318 anuales en promedio que un empleado ganaba en una distribuidora. En el 19, perdón, en el 20, 3.114, o sea, bajó. Pero ¿qué pasó en el 21? Subió a 14.859, o sea, casi $15,000. O sea, que el gasto corriente... 20%. ¿Por qué sube el salario promedio? ¿En salario? Ajá. El salario promedio anual de toda la empleomanía de la distribuidora. ¿Por qué sube a pesar de que la distribuidora a diciembre del 2021 tiene 1.000 empleados, 1.000 y pico empleados menos con relación a lo que ha pasado en todas las instituciones? ¿Usted sabe por qué sube? Porque a pesar de esa disminución de la empleomanía, ellos obviamente ingresaron nuevos empleados, pero la gente que ingresó obviamente con mejores salarios, y ese aumento en el salario promedio mensual de los empleados de la distribuidora es porque los altos funcionarios están ganando mucho más, y las distribuidoras son empresas técnicamente quebradas y financieramente, porque solamente los cobros le dan para cubrir 75% de la energía que compran a los generadores. O sea, que si el gobierno no subsidia a la distribuidora con más de $1.000 millones anuales, nosotros tuviéramos hoy en día recibiendo un 25% menos de energía y no hubiera un empleado en la distribuidora porque no hay dinero para pagar a empleados. Bernardo, cerremos esto. En el 21, el déficit de flujo de caja de la distribuidora fue de $1.100 millones. De los 1.040, y en el 20 fue de 840. Gracias, Bernardo. Vuelvo y le digo, señores. Entonces, eso es incapacidad, ineptitud y pésima gestión de la distribuidora, que quiere que seamos nosotros, ustedes, los radioyentes, que paguemos eso, bajo la excusa del mamotreto del Pacto Eléctrico. Gracias, Bernardo Castellano. Isidro, llévate.